Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a Javier Córdoba, ministro de Minería. Muy buenos días, Javier, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, el viernes se dio un importante paso en el avance del tema minero en nuestro país. Se firmó este importante contrato con Lundin Gold de Canadá para empezar la explotación del proyecto Fruta del Norte. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene frente a este proyecto? Buenos días, Janet. Muchas gracias primeramente por la invitación. Y sí, yo creería que es el paso más importante en el desarrollo de la industria minera, por todo lo que representa Fruta del Norte. Recordemos que Fruta del Norte es considerado el proyecto sin desarrollo, uno de los más grandes del mundo sin desarrollo. Toda la atención mundial de las empresas mineras, de los financistas, es decir, instituciones financieras, estaban fijándose en Fruta del Norte para ver si realmente avanzaba. Nosotros ya dimos pasos previos muy importantes. En enero firmamos un preacuerdo con Fruta del Norte que contenía básicamente ya las condiciones económicas de lo que sería el acuerdo que firmamos efectivamente el día miércoles. Hoy por hoy el contrato de explotación ya está firmado. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos iniciarán inmediatamente, formalmente, la construcción de la mina. Representa una inversión de aproximadamente $1.000 millones de inversión extranjera directa en el Ecuador, que es extremadamente importante para un país con una economía dolarizada como la nuestra, es decir, el que ingresen recursos frescos a la economía. Representa también $1.340 millones de tributos directos al Estado en la vida útil del proyecto, es decir, ya no hablamos de inversión, sino lo que el Estado recibirá directamente por impuestos y regalías son alrededor de $1.300 millones, como yo había dicho, en la vida útil, que son aproximadamente 13 años en una primera etapa, es decir, aproximadamente $100 millones anuales. Pero un tema adicional y muy importante, Janet, solamente el proyecto Fruta del Norte va a representar un impacto al Producto Interno Bruto de casi el 1%, 0.5% de manera directa, generará casi entre 450 y $500 millones anuales de exportaciones. Y normalmente en un proyecto minero se genera un impacto indirecto de aproximadamente entre el 0.3 y 0.4. Es decir, Fruta del Norte va a impactar al Producto Interno Bruto en aproximadamente 1%. Estas son condiciones económicas extremadamente importantes para el gobierno, no solo para el gobierno, para el Estado y para el futuro gobierno, porque recordemos que Fruta del Norte iniciará su producción a finales del año 2019. Es decir, uno muchas veces escucha que estas medidas son tomadas al apuro porque el Estado necesita recursos, y eso no es así. Los proyectos mineros, la industria minera es una industria de largo plazo, y los verdaderos beneficios de Mirador, que está en construcción, de Fruta del Norte, Río Blanco, de lo que estamos recibiendo en exploración, veremos definitivamente en los próximos años del próximo gobierno e incluso el siguiente. ¿Cuántos empleos espera generar este proyecto? Aproximadamente 2.000 empleos de manera directa en la fase de construcción y 6.000 empleos de manera indirecta en la fase de construcción, que es la más demandante en cuanto a empleo, y ya en la fase de producción aproximadamente 1.000 empleos de manera directa y alrededor de 3 y 4.000 empleos de manera indirecta. Otro tema importante, Fruta del Norte, hoy por hoy Lundin tiene el 98% de sus empleados son ecuatorianos, 98%. El 60% de ellos son del área precisamente de influencia, es decir, de la parroquia Los Encuentros, del cantón Yanzasa y de la provincia de Zamora. Y el 40% son mujeres, es decir, es un proyecto extremadamente inclusivo. Pero si me permites, yo siempre voy un poco más allá. A veces cuando hablamos de minería hablamos solamente de los recursos, obviamente es muy fuerte, la inversión es muy alta, la generación de empleo es importante, pero también las oportunidades de negocio, de emprendimientos que se generan en estos proyectos. Hoy por hoy tenemos ya algunos emprendimientos de Los Encuentros, de jefes de familia de Los Encuentros, que han generado, por ejemplo, empresas de catering, que son quien hoy entregan la alimentación al proyecto, que han generado también emprendimientos alrededor de la producción ganadera, de la producción de leche, de la producción de café en el sector. Lo que buscamos con los proyectos mineros es no solamente enfocarnos en el proyecto minero en sí, sino también las oportunidades de desarrollo y encadenamiento productivo que genera en los lugares de influencia. A ver, usted ha planteado absolutamente todos los aspectos positivos del desarrollo de un proyecto minero de estas dimensiones en nuestro país, pero Javier, los proyectos también vienen de la mano de diversos problemas y creo que es importante abordarlos. Mire usted lo que está sucediendo en este momento en Pananza y quisiera su visión del tema, puesto que los indígenas pues siguen en su posición de que han sido invadidos sus territorios, que no ha sido, no se ha hecho una consulta como se debía en la zona, que las consultas y las socializaciones han consistido en entrega de folletos y una vez reciben el folleto firman y ya tienen el registro de una firma como si hubieran aceptado las condiciones en las que se iba a hacer ese proyecto, etcétera. Además que pues no están de acuerdo de cómo se va a definir el tema de regalías y cómo se va a invertir en ese territorio. En fin,
hay una serie de cuestionamientos que hoy son una realidad y que han producido hechos violentos que ya dejan un policía muerto, varios heridos y una lamentable situación de declaratoria de emergencia en la provincia. Mira, sin duda, primeramente, Fruta del Norte es un proyecto que ha sido muy bien manejado. Voy a empezar solamente por ahí. Es decir, no hay ningún problema con la comunidad. Los encuentros de ANSAS están muy favorables al proyecto, está generando oportunidades de desarrollo muy cercano con las comunidades, no solamente de ahora. La Andina ha hecho un buen trabajo, pero hay que reconocerlo. Cuando estuvo Kinross antes y Aurelian, que fue la compañía junior que encontró el depósito, también hicieron muy buen trabajo. Sin duda lo que está pasando en Morona es lamentable, hay que rechazar definitivamente esos niveles de violencia, pero también aclarar algunos temas, Janet. Aquí tenemos la información. Primero, esos no son terrenos ancestrales, esos son terrenos, y con la información aquí que me voy a permitir dejártela, todos los terrenos, no solamente donde está el campamento La Esperanza, que es uno de los terrenos, todos los terrenos del proyecto San Carlos Pananza fueron comprados por la empresa a colonos, más o menos entre el año 2000 y el año 2006, que a su vez, estos colonos, aquí tenemos con nombres y apellidos, a su vez esos colonos compraron a otros colonos desde el año 1985. Es decir, no son terrenos ancestrales, no son tierras ancestrales, tiene que haber una declaratoria de tierras ancestrales, es decir, no podemos mañana, no puede venir una persona y decir estas son tierras ancestrales y automáticamente son. Y es un proyecto, recordemos, que estaba suspendido ya desde el año 2006, es decir, 10 años suspendido el proyecto. Pese a que eran terrenos privados de la empresa que compró a colonos, como lo estoy diciendo y como está absolutamente demostrado, estos terrenos fueron invadidos violentamente en el año 2006, se quemó el campamento de Rosado. A partir de eso se genera esta comunidad Nankins que realmente no existe, es decir, una comunidad que se genera a partir de la invasión. Se invade y el grupo de personas que invadieron decidieron que iban a formar una comunidad Nankins que a partir de ahí iba a ser ancestral. Ahora, eso no significa que no nos preocupe lo que está sucediendo, por supuesto. Estamos demostrando que no son terrenos ancestrales, que eran terrenos de propiedad de la empresa. Por eso, un juez de Limón dictamina que son terrenos de la empresa y ordena el desalojo ya hace algunos años, en el año 2011 y ratifica en el año 2015. El desalojo se hace recién en agosto del año 2016. Sin embargo, los procesos de socialización se han hecho de manera permanente. Es un proyecto que llevaba suspendido 10 años y que recién estaba tratando de retomar actividades, es decir, no está perforando, no está ni siquiera cercano a explotación porque todavía nos falta tener muchísima información para determinar efectivamente el nivel de reservas que tenga este recurso, es decir, estaba en ese proceso, estaba generando empleo. Solo para poner un ejemplo, en el mes de agosto de este año se recuperan esos terrenos en cumplimiento de un orden judicial. A partir de ahí la empresa recibió más de 400 hojas de vida de personas precisamente del sector, de Limón, de Indanza, de San Juan Bosco, de Panás, es decir, personas que lo que buscan es una oportunidad de trabajo y de desarrollo. Había empleado ya aproximadamente a 80 personas y estaba generando esas nuevas oportunidades. En uno de los videos, no sé si han revisado, uno de los videos donde se ve los disparos que vienen de los matorrales, la gente, los empleados de la enpresa, no son chinos. Son todos los empleados del lugar, es decir, son colonos del sector, son miembros de las comunidades que estaban siendo atacados. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, por un lado, sin lugar a dudas, es sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables, porque no podemos permitir que se llegue a estos niveles de violencia, inclusive, como mencionaste, con un policía muerto y con otro que lamentablemente se debate entre la vida y la muerte. Pero a partir de eso, continuar con los procesos abiertos de socialización, de comunicación con las comunidades, que ellos estén absolutamente enterados y sean partícipes del desarrollo del proyecto. ¿Cuál es la posición, y muy corto, de la empresa? Digamos, la empresa que está tratando de invertir ahí, pero hay estos problemas que, pues, de alguna manera debe permitir ver que el gobierno no tiene resueltos determinados problemas con las comunidades, sea cual sea el origen. Mira, aquí hay, y nosotros hemos hecho desde el inicio, es un proceso tripartito, no es solamente la empresa, no es solamente el gobierno, no solamente son las comunidades. Somos los tres actores los que tenemos que estar absolutamente involucrados. La empresa tiene que estar absolutamente involucrada, es la misma que opera el proyecto Mirador que está desarrollándose, es decir, tiene que haber un proceso entre la empresa y obviamente el Estado, quien presente a las comunidades, quien presente a los pobladores. ¿Cuál es la decisión del proyecto? ¿Qué se va a hacer? Tú mencionabas hace un momento y eso es muy real. ¿Qué se va a hacer si es que ese proyecto se desarrolla? ¿Qué vamos a hacer con los recursos? Lo que está pasando en Zamora. En Zamora se ha invertido más de 100 millones de dólares, pese a no tener todavía ni una libra de cobre del proyecto Mirador, ni siquiera una onza de oro. Veremos recién a partir del año 2018. Se ha invertido más de 100 millones de dólares en escuelas del milenio, en centros de salud, en hospitales, en infraestructura vial, en infocentros, es decir, todo el dinero que viene de las regalías de estos proyectos anticipadas, porque no tenemos ninguna en producción, se invierte en la provincia. Hoy, en el caso de Fruta del Norte, ya recibimos, el día miércoles firmamos el contrato y ese mismo día recibimos ya 25 millones de dólares como parte de una regalía anticipada.
25 millones de dólares, y quiero aclarar porque hace algunos meses también dijeron que negociábamos esto para ya gastarnos la plata. 25 millones de 1.300 millones de dólares que recibirá el Estado. Es decir, eso es un porcentaje muy pequeño que lo que nos sirve es precisamente llegar a esas comunidades. Por poner un ejemplo, el alcalde Yanzasa ha enviado un oficio, más allá que su responsabilidad, de que tiene necesidades de generar un proyecto de agua potable, por ejemplo. Entonces, si mañana con estas regalías podemos financiar agua potable para Yanzasa, pues estaremos haciendo justo lo que queremos, que es beneficiar a la ciudadanía. Ministro, es importante transparentar las decisiones del gobierno, y yo no le encuentro una contradicción, más bien dicho, en el último párrafo, las últimas dos líneas del proyecto de ley de plusvalía, que libera del pago del 75% de impuestos sobre las ganancias extraordinarias a las mineras. Esto en el 2007, cuando se propuso que se cobre mínimo un 70% de impuestos a las ganancias extraordinarias de las mineras o de las petroleras, se les dijo que no iba a ser un incentivo para estas empresas, y que quién quería venir a arriesgar tanto capital para después tener que entregarle al Estado tanto dinero sin tener la oportunidad de que sea un negocio gana-gana para ambas partes. Se rasgaron las vestiduras y dijeron que primero el dinero es para los ecuatorianos, todos aplaudimos, estuvimos de acuerdo, y ahora se contradicen, ahora tienen que devolverles ese beneficio a las mineras. Mira, no hay una contradicción, y qué bueno que preguntas ese tema. Lo que estamos haciendo aquí es efectivamente corregir, hay que aceptarlo, un error en el tema minero. Recordemos que en el año 2007 el impuesto al ingreso extraordinario sale del tema petrolero. Del tema petrolero, cuando efectivamente las empresas petroleras estaban generando mucha utilidad, había los contratos de participación, y esas condiciones no eran favorables para el Estado. A partir de eso, el presidente Correa emite un decreto ejecutivo primero que modifica el reglamento de hidrocarburos al 99.1, y luego eso va a la ley de equidad tributaria. El error, en mi criterio, y eso es lo que siempre hemos tratado de defender desde la perspectiva minera, recordemos que el primer error viene por comparar las dos industrias. Es decir, la industria petrolera y la minera son muy distintas. Ponerlas en el mismo saco. Exactamente, son muy distintas. La industria minera es una industria que requiere mayor inversión, de mayor riesgo, el ciclo del negocio es distinto, tiene un periodo de recuperación mucho más largo y la rentabilidad es más corta. Si le quitas a la industria minera el superciclo que pasó hace algunos años, que vino atado principalmente al enorme crecimiento de China, que disparó los precios de los metales, el precio del cobre llegó a casi $4 por libra, el precio del oro casi a $2.000 la onza. Si quitas ese superciclo, la industria minera es mucho menos rentable. Por eso es que este impuesto no se aplica en ninguna parte alrededor del mundo. Y por ahí partimos. No sé si es que puedo mostrar este gráfico. Si puedo mostrar este gráfico, en el 98% de países en el mundo no se aplica el impuesto al ingreso extraordinario en minería, no estoy hablando de petróleo. Solamente Kazajstán, aquí somos muy transparentes, Kazajstán, Senegal y el Ecuador tienen un impuesto. Senegal no aplica realmente porque no tiene industria minera, tiene una industria minera muy informal. Kazajstán en realidad no es un impuesto al ingreso extraordinario, es una sobretasa al impuesto a la renta, y tenemos el Ecuador. Hay ejemplos de países que lo trataron de aplicar y que lo revirtieron, y nosotros. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo? No solamente no le estamos evitando el pago del impuesto, es decir, no estamos eliminando. Lo que estamos haciendo, precisamente porque genera una distorsión en minería, y lo aceptamos, el presidente Correa lo ha dicho, la intención obviamente en inicio siempre fue que el Estado se beneficie principalmente, pero si eso nos genera un desincentivo a la inversión, de nada me sirve a mí tener una carga impositiva fuerte si no tengo un proyecto. Lo primero que tengo que tener yo es captar esa inversión, tener el proyecto, y a partir de eso generar una carga impositiva importante. Y si me permites, Janet, este cuadro también creo que es extremadamente importante y demuestra que pese a lo que estamos planteando, ¿qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando no eliminar el impuesto, lo que estamos planteando es darle una exoneración del impuesto de 4 años a partir de la recuperación del impuesto, de la inversión. Sin embargo, aquí hemos hecho un trabajo como un benchmark de lo que sería Fruta del Norte en las diferentes legislaciones. Hemos puesto Kazajstán porque expliqué que es el único país que tiene un impuesto similar, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y México. Y nos damos cuenta que sin impuesto al ingreso extraordinario, sin ajuste soberano, el Ecuador es el segundo país que más tributos recibe de Fruta del Norte. Con eso me quedo. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros.